un podcast de Yolanda Velaz, enfermera de pediatría, y María Marqués, nutricionista. Ya estamos a finales de junio y como veis nos hemos quedado dentro, pero no os lo vais a creer, nos hemos quedado dentro del calor que hace. Hemos intentado grabar fuera. No vamos a salir, hemos dicho como que no, porque igual acabamos sudando, en fin, la gota de sangre. Se nos ha hecho un poco más tarde de la hora en la que habitualmente grabamos y imposible. Así que aquí seguimos, ¿eh? ¿En el interior? Bueno, ¿y de qué podemos hablar, Mary, en este programa de junio? Recordad que seguimos en julio y en agosto. Aquí no hay tregua. Así que bueno, pero es un tema interesante. Sí, es un tema interesante y necesario de conocer porque, claro, llega el calor, llega el veranito, nos vamos a la piscina, a la playa, de camping. ¿Y qué pasa? Que hacemos muchas comidas fuera de casa. Y con ese calor achicharrante, pues las cosas se estropean antes de tiempo o de lo que estamos igual acostumbrados. Entonces tenemos que tener en cuenta una serie de factores que vamos a contar aquí para asegurar una buena conservación de los alimentos y evitar riesgos innecesarios. Sí, y mira, hay un dato curioso que más de la mitad de las intoxicaciones alimentarias suceden en casa. Siempre parece, ¿no?, que son fuera de casa. Más de la mitad son dentro de casa. Sí. Y es verdad que en verano, igual si estamos fuera de casa, nos relajamos más de la rutina habitual. Entonces sí que merece la pena recordar principios básicos, sobre todo de seguridad alimentaria, y luego veremos otros tips y consejos también importantes. Sí, porque al final con el calor sabemos que todos los gérmenes se multiplican más rápido, por eso es importante mantener bien pues, toda la cadena de frío. Y es que vamos a empezar por el principio, por lo que manipulamos y con qué manipulamos. Manipulamos con las manos. Así que es muy importante ser más escrupulosos con el lavado de manos antes de preparar los alimentos, después de manipular cualquier alimento crudo. Después de, pues eso, si entre medias hemos cambiado pañales, hemos ido al baño, por favor, o hemos estado con animales, pues no nos olvidemos de pasar por el agua y el jabón. ¿Por qué? Porque así ya evitamos traernos a la cocina gérmenes de fuera. Sí, y luego hay algo muy básico que se llama técnicamente contaminación cruzada, perdón, pero es igual de importante separar los crudos y los cocinados dentro del refrigerador del frigorífico que en las tablas de partir y los cuchillos. Sí. Esto es algo imprescindible porque muchas veces se produce ese problema, que utilizamos el mismo el mismo cuchillo para cortar algo crudo que algo cocinado. Y algo tan sencillo como que estamos manipulando para hacer una ensalada, ¿vale? Y después vamos a utilizar ese cuchillo que hemos cortado la lechuga o el tomate o lo que sea, o la verdura, o ya no digo carne o pescado. Si lo utilizamos para manipular algo que ya lo vamos a comer tal cual, es que podemos estar trasladando bacterias y gérmenes de un lado a otro. Así que importante. Luego, a la hora de envasar, siempre en utensilios herméticos, hemos dicho en la medida de lo posible, si podemos evitar el plástico, pues mejor que mejor. Esto ya hablamos en otros episodios. Y luego separar lo crudo de lo cocinado. Siempre lo cocinado arriba y lo crudo abajo. Porque si hubiese algún escape, algún goteo y tenemos lo crudo arriba, va a contaminar lo que ya está cocinado. Entonces siempre a la inversa, lo cocinado arriba y lo crudo abajo. Que además el frigorífico está diseñado también para que las temperaturas más frías estén en la parte inferior, con lo cual está pensado para eso. Luego el tema de la cadena de frío, la cadena de calor, que evidentemente es imprescindible a nivel industrial, pero a nivel familiar también. Entonces, si nos vamos a ir de camping, nos vamos a ir un día a la playa, nos vamos a tener que llevar una nevera con los bloques de hielo listos y preparados para mantener tiempo. Ya sabéis que no directamente en contacto, pero bueno, las neveras habitualmente tienen unos depósitos donde va los bloques de hielo, que está separado de donde tú vas a poner
los alimentos. Y ojo, cuando vamos a comprar en verano, que es bueno llevar estas bolsas térmicas también, si Sí. compramos carne, pescado o alimentos que están congelados, claro, con este calor a veces solo del trayecto, de meterlo en el coche, que el coche está a 40 grados, y llegar a casa, es que se medio descongelan los alimentos y ahí estamos rompiendo esa cadena de frío. Así que también para ir al súper podemos utilizar bolsas térmicas o neveritas para este tipo de productos, sobre todo. Y a veces cocinamos cosas, no las podemos meter al frigo porque todavía está muy caliente y pues nos despistamos, estamos en verano y nos vamos a la playa y aquello se queda fuera. Ay, sí. Ojo, esto es importante y más en verano. Evidentemente, si está muy caliente no lo puedes meter, pero ojo con que eso haya estado ahí más de 2 horas al aire libre, ¿no? Porque una cosa es que atempere Eso es. y otra cosa es que se quede ahí. Se quede ahí. Y ojo con dejar eso que las sobras, ¿no? Que igual haces sobremesa o te vayas a la piscina y se queda ahí la comida. Ojo, siempre acordaros de guardar en la nevera. Sí. Lo que ha dicho Yolanda, no tiene que estar ardiendo, obviamente, porque nos cargamos el frigo, Sí. pero tampoco tenemos que esperar a que se enfríe, es decir, que se atempere y a la nevera. Y luego, ojo, siempre decimos que las embarazadas no nos gusta que coman cosas recalentadas, etcétera, por la sobreinfección sobre todo. Si hemos hecho comida que se va a tomar en varios días, tenemos que hervirla bien cuando se vuelva a calentar. Bueno, porque tenemos bacterias maravillosas que son capaces hasta de reproducirse en temperatura bastante fría. Entonces, importante cuando es algo que ya se ha cocinado y se ha metido en el frigo, cuando se vuelva a hacer para tomar, tiene que hervir de forma considerable, o sea, no un poquito chuchu, no. Eso. Tiene que hervir bien para asegurarnos que si hubiese habido alguna Nos las cargamos. Eso es, sobreinfección aquí bacteriana, nos Sí. la cargamos. Y luego siempre decimos que en el caso de las embarazadas no merece la pena el riesgo. No. Es mejor cocinar menos cantidad Eso es. y que no coman sobras de otro día, etc. Y si no, congelar. Siempre es mejor. Sí. Si cocinamos más cantidad, ¿vale? Lo que vayamos a consumir, sí lo podemos guardar en la nevera, pero si vemos que va a sobrar, es mejor eso ya, congelarlo, que no guardarlo en la nevera para otro día. Entonces, siempre la congelación va a asegurar mejor la conservación de ese alimento. Y bueno, y luego los utensilios, importante también, una buena limpieza, como ha dicho Yolanda, no solo es no utilizar el mismo cuchillo para cocinar crudo y cocinado, sino también la higiene de esos utensilios, de esas superficies. En casa y fuera de casa es bueno, si no tenemos la posibilidad de tener agua y jabón ahí a mano, utilizar toallitas desinfectantes. Es decir, si nos llevamos los cuchillos o los utensilios, limpiarlos bien. Y sobre todo también las tablas de cortar que estén en buen estado, porque, ojo, tanto si son de madera como si son de plástico, cuando se empiezan a agrietar, porque empieza a haber esos agujerillos, ¿vale? Esos cortes, ahí se acumulan muchísimas bacterias. Entonces eso es una fuente de infección muchas veces, así que en buen estado y una buena higiene de utensilios y de las superficies de trabajo. Sí. Y a veces, bueno, pues cuando uno va a una casa, sea vuestra, de un familiar, de un vecino o alquilada de vacaciones, pues bueno, pues a veces merece la pena hacer un buen fregoteo al frigorífico antes de meter nada. Sobre todo a ver si ese frigo ha estado apagado, si ha estado a temperatura baja, en modo vacaciones, que ahora muchos de los frigoríficos tienen esa versión, ¿no? Como de hibernación, que no gasta tanto, pero claro, luego hay que darle una vuelta a todo. Eso es. Y luego está el otro melón del agua. El agua. Yo me he llevado alguna alegría. El agua, bueno, depende de dónde estemos, ¿vale? También a dónde viajemos, pero bueno, siempre agua potable o embotellada si se duda, ¿vale? Incluso si nos vamos al campo, típicas fuentes de... Sí. Ojo, no es lo mismo agua potable que agua, ¿cómo le llaman? Agua apta para el consumo humano. Ya, bueno. Quiero decir que ojo con beber de cualquier sitio. De cualquier sitio.
Siempre, si ante la duda, una botella de agua o agua potable ya a disposición. Y aquí viene mi gran recomendación. Sí. No fue mi culpa, pero la padecí. Por favor, lavar todo también con agua potable. O sea, quiero decir, lavar fruta, verdura con agua potable. Los que lleváis mucho tiempo aquí os acordaréis de la sigela maravillosa que nos trajimos Alfonso y yo de México. Es que... Y no comimos nada fuera de sitios bien. Yo estoy 100% segura que fue la fruta del hotel. Seguramente. O sea, porque al final lo que nos dijeron en infecciosos, porque bueno, estuvimos los dos ingresados y muy fastidiados. O sea, es una enterobacteria que al final es prima de la, ¿cómo se llama? De la salmonela. O sea, quiero decir, y está en el agua no potable. Entonces, bueno, allí se utiliza el agua no potable para regar en muchos casos y yo creo que bueno, pues que no limpiaron bien esa fruta que nos tomamos en el desayuno y bueno, pues... Y eso o los hielos también, ojo. Pasa que yo no tomé hielos. No tomaste ninguna bebida. No. Porque Buah, es que... a veces puede pasar sí. que los hielos están hechos con agua del grifo y claro, te vas según a qué sitios Sí. y tú te tomas tu bebida con hielitos, no piensas que es... O sea, no caes en eso y después... Yo creo que fue un zumo verde estupendo que nos tomábamos en el desayuno, que llevaba verdura, llevaba apio y tal. Claro. Y yo estoy convencida que el apio igual no estaba bien pelado y tal a la hora de hacer el batido. Ahí está. Y yo estoy casi segura, convencidísima, Sí. que fue ahí. Y entonces, por favor, es importante. Sí, porque son tonterías, pero que luego se paga caro, el precio se paga caro. Sí. Exacto. Y bueno, y nosotros nos dio tiempo a volver a España, pero bueno, acabamos ingresados los dos, o sea que no fue moco de pavo. No. ¿Qué más cosas? Bueno, hemos visto un resumen de las cosas que tenemos que tener en cuenta, pero ahora podemos ver escenarios, ¿no? Que nos podemos encontrar en las vacaciones en función de el tipo de vacaciones que tenga cada uno. Exacto. Pero bueno, pues los viajes en coche. Hay quien hace un viaje largo y necesita llevar suministro para el camino. Claro, y ahí qué pasa muchas veces que llevamos una nevera portátil, pero la nevera portátil va en los pies del niño, el coche se pone a mucha temperatura porque por más que tengamos el aire acondicionado está dando el sol ahí de pleno y qué pasa, que esa nevera pierde toda la temperatura en menos de lo que canta un gallo. Entonces, ojo, siempre asegurarnos, poner la nevera en un lugar del coche que intentemos evitar el sol y que tenga una temperatura adecuada, ¿vale? Sí. Pero ya os digo, el sol, al final, si está dando por la ventanilla el sol y está en la nevera y en los pies del crío... A ver, es un tema complejo porque supuestamente la nevera está en mejores condiciones dentro del habitáculo que en el maletero, que al final el maletero es como un horno crematorio, o sea, con todo... pero también depende un poco de las circunstancias de cómo sea el coche. Sí, es tremendo. Ojo, maja, el maletero, El mío está abierto, está unido, entonces... Sí. Ahí ya cada uno sabe dónde lo puede llevar más a la fresca. Pero el sol no, por favor. Sí, pero hay que evitar evidentemente que le dé el sol directamente. Otro truco, además del tema de los acumuladores de hielo, de los bloques de hielo en su sitio, podéis llevar varias botellines de plástico, meterlos a congelar, que luego los podéis meter además dentro de la nevera y conforme se van descongelando, además es agua fresca que tenéis para beber. Sí, esto es un buen truco porque mantiene todavía más el frío, pero a medida que va perdiendo temperatura tienes agua fresquita. Y luego, lo mismo que hemos dicho, que en la nevera y a la hora de manipular tenemos que separar lo crudo de lo cocinado, aquí también. Es decir, si llevamos algo que está listo para comer, lo tenemos que llevar separado de otras cosas que a lo mejor no estén así, porque si no va a haber también contaminación cruzada dentro de un habitáculo cerrado pequeño, que todavía es peor, porque ahí las bacterias ni siquiera se dispersan. Entonces, todo en su bolsa o recipiente hermético bien cerradito y bien separado por compartimentos y así nos evitamos problemas.
Y luego, pues bueno, si vamos a llevar cositas para picar por el camino, esto ya hemos hablado también en otros podcasts, pues vamos a buscar opciones saludables, ¿no? Frutos secos, por otro lado, pues hemos hecho barritas, que ya sabéis que hay otro programa de hacer barritas naturales, y llevamos un poquito de fruta troceada que la llevemos refrigerada y que en un momento determinado podamos tomarla. Y lógicamente en el coche pues siempre va bien que llevéis toallitas, como hemos dicho, o gel hidroalcohólico, para, si no tenemos disponible, no nos vamos a gastar todo el agua que llevamos para beber para limpiarnos las manos, ¿no? Muy bien, pues para limpiar las manos, si hay algún chorretón de algo, ¿vale? Y así aseguramos la higiene y aseguramos la seguridad alimentaria también en el coche, que es un momento que nos interesa llevar cosas, pero las tenemos que organizar con cabeza. Sí. Exacto. Y luego tips que nos sirven también para un día de playa o de piscina, o si queréis para un viaje. Tenemos que intentar, sobre todo si vamos a hacer bocadillos, por ejemplo, intentar utilizar ingredientes más estables, ¿no? En cierto modo. Y lógicamente, si vamos a ir a la playa o a la montaña o a la piscina, pues tenemos que tener muchísimo cuidado con insectos y demás bichillos que van a acercarse lógicamente a la comida, con lo que siempre cerrado, mientras no llegue el momento de la comida, y cerrado herméticamente también para eso, para evitar problemas. Pues esto que has dicho de los bocadillos y demás, ojo con los rellenos, porque al final todo lo que sean mayonesas, huevo, o sea, un típico bocadillo de tortilla es maravilloso, pero si eso va a estar al sol porque estamos en la piscina o en la playa, y esos huevos, que al final ahí tenemos el riesgo también, ¿no? Y todas las mayonesas, evitar esas salsas que puedan también tener huevo, o bueno, componentes, pues también ojo con los pescados, ¿no? Que al final son productos más delicados, más lábiles también a todos esos cambios de temperatura. Pues si podemos hacerlo pues de jamón, de queso, al final son cosas pues más seguras, más a nivel térmico más estables también, y oye, para un día nos evitamos problemas. Sí, y luego si vais a ir de excursión, pues también coger frutas más de fácil manejo, ¿no? Si vas a trocearlas, pues la manzana, por ejemplo, o el melón o la sandía son una buena opción, o bueno, pues el plátano siempre es súper agradecido, sin duda. Y lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo agua embotellada, siempre utilizar el truco de congelarla, y así pues poco a poco se va descongelando y encima siempre está fresquita. Evitamos todos los productos que ha dicho María. Y sobre todo, lógicamente, de la misma forma que intentaremos buscar el sitio más a la sombra dentro del coche, si vamos a la piscina, la nevera la pondremos lógicamente a la sombra, ¿no? Bueno, y luego tenemos otro plan también que en verano apetece mucho, que es hacer un picnic, una barbacoa al aire libre, donde te juntas con amigos y pasas pues una tarde, ¿no? Agradable, una noche, una comida. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a necesitar comprar y transportar comida, entonces lo que hemos hablado antes de la compra, con estos calores, ojo, de transportar los alimentos que necesitan refrigeración o congelación así al aire libre, a la temperatura ambiente, y a lo mejor si el trayecto es de 20 minutos del súper a casa, pues esos 20 minutos ese alimento se puede deteriorar en el sentido de que baja mucho la temperatura a la que debería estar. Entonces, lo mismo, tanto si vamos a ir al súper como si vamos de una casa a otra, necesitamos llevar las cosas en refrigeración, bolsas de estas isotérmicas, no dejar alimentos a temperatura ambiente, o usar neveras donde ahí metemos todo y lo llevamos en una sola vez. Pues si has marinado algo, yo que sé, a mí que me gusta mucho el pollo, ¿no? Dependiendo de si lo vas a hacer a la barbacoa, ponerlo a marinar antes, bueno, pues lo llevas todo herméticamente cerrado, bien refrigerado hasta el momento en el que se vaya a hacer, ¿no? Evitar que esté ahí la carne a la chicharra, ¿verdad? Ahí con todas las moscas alrededor. Bueno, pues son pequeñas cosas que parecen de perogrullo y sencillas, pero que al final luego eso, es simplemente tenerlo en cuenta, porque habrá cositas que diréis, ostras, pues es que esto no se me había ocurrido, y pasa eso, que simplemente es porque no lo piensas, no porque lo vayas a hacer adrede, pero que viene bien tenerlo en cuenta. Igual que si vamos a hacer un picnic o barbacoa, tenemos que calcular bien los utensilios que vamos a necesitar, porque claro, si solo vamos con un cuchillo y 3 platos, vamos a tener que usar ese cuchillo para cortar 20.000 cosas,
los platos también, y luego, claro, lo tendremos que limpiar muy bien para poder volver a utilizar. Entonces pensemos con cabeza qué tableros, qué cuchillos necesitamos para crudo, para cocinado, para servir, y utilizar siempre utensilios y vajilla limpia en la medida de lo posible, pues para evitar todo este tipo de contaminación. Y luego aquí tenemos dos opciones. Tened en cuenta que después de si hemos hecho una barbacoa fuera de casa o de un sitio donde vayamos a tener un frigorífico, pues tenemos que intentar ajustar en la medida de lo posible, que a veces se nos va la mano con la comida, y luego lo que decíamos antes de las 2 horas, eso ahí a la intemperie, y luego tú y repartes, ¿no? Y tú te llevas esto y yo me llevo lo otro. Y ya estaba ahí todo un montón de horas al aire libre. Pues bueno, pues intentar ajustar, que a veces se nos va un poco de las manos, ¿no? Y todo lo que hemos dicho al final, bueno, pues podemos hacer, si hacemos verduras a la parrilla, pero bueno, vamos a evitar pues ensaladas con huevo, cosas que nos puedan complicar, o salsas preparadas. Pescados, exacto. Vamos a intentar evitar un disgusto porque merece la pena, desde luego. Y si vamos a hacer una barbacoa, nos tenemos que asegurar que los alimentos están cocinados del interior, porque lo mismo, y más si hay niños, embarazadas, ¿vale? Es importante asegurarnos que cocinamos bien las carnes y que el interior también está cocinado por seguridad alimentaria y por higiene, por todo, porque si no cocinamos bien el interior, ahí pueden quedar bacterias también que no acabamos de matar con el calor, ¿vale? Lo mismo, ¿no? Si sois más de campo o montaña en vez de playa, pues tendréis que adaptar un poco. Si es excursión, hay neveras en mochilas, exactamente igual que las otro tipo de neveras. Y haremos lo mismo, haremos snacks o secos, semiperecederos, frutas deshidratadas, buscaremos la opción de llevar pues frutos secos, barritas caseras, como hemos dicho, que no nos van a dar problema, y exactamente igual que hemos dicho antes, ahí para acumular el peso es muy importante. Si solo vas a necesitar refrigerar, ahí sí que tienes que medir, ¿vale? Si tú estás haciendo una excursión no puedes ir cargado de cosas, entonces puedes aprovechar las botellas congeladas como bloque de hielo, y luego te la vas bebiendo, porque va a llegar el punto en el que luego no vas a necesitar frío porque te vas a tomar el alimento que sea en el punto determinado, ¿no? Y en esos casos, evidentemente, volvemos otra vez a todo tipo de utensilios necesarios y de limpieza, por si acaso no hay agua potable. O sea, al final... Exacto. Viene muy bien. Si vais a hacer también una travesía más larga, estas pastillas purificadoras, porque igual llega un momento que entre el peso y el abasto necesitaréis más agua, entonces siempre viene bien tener este tipo de utensilios que si hacéis montaña ya conoceréis seguramente. Seguro. Y que es un recurso necesario antes de beber el agua de cualquier río. Ya conozco yo a algunos también que al final se le acabaron las pastillas, digo, en fin, ¿para qué? Bueno, pues eso. Y bueno, por supuesto, evitaremos setas, frutas silvestres, etcétera, si no somos profesionales. Sí, no. Porque de esos también hay todos los años algún que otro susto, ¿no? Sí. Y luego, pues bueno, pues ya hay cosas que quizás no están tan o no dependen tanto de nosotros, como eventos sociales veraniegos o estancias, ¿no? Depende en qué tipo de alojamientos, pero que a partir de ahí vosotros ya tenéis que tener claro. Ya hemos dicho, si vais a una casa tendréis que vigilar, y si vais a un buffet, bueno, pues también tendréis que ver o que las cosas estén muy calientes o que estén refrigeradas, o sea, en fin. Sí, y también pues si vais a un alojamiento donde es una casa o un apartamento que vais a ir, pues lo mismo, limpiar bien si hace falta la nevera antes de utilizar, ajustar los alimentos a la capacidad de la nevera, tampoco es eso de voy a hacer una compra para toda la semana y está la nevera que no cabe ni el apuntador, porque ahí tampoco se refrigeran bien los alimentos, no corre el aire. Y al final sí, está en la nevera, pero esa nevera no está enfriando bien. No. Entonces, ojo con las capacidades. Y bueno, revisar los utensilios, porque lo mismo, cuando vamos a casas de alquiler o lo que sea, pues también eso no sabemos ni quién lo ha usado, ni si se ha lavado bien previamente. Vamos a pasarle un buen fregado a las tablas, a los cuchillos.
no pasa nada, lo hacemos una vez de entrada y así ya garantía más absoluta. Totalmente. Y bueno, pues si te invitan ahí a un salseo en verano, pues tampoco vamos a siempre decirte, hay ¿no? que decir que sí a estas cosas. Pero ten cuidado, pues eso, con determinados canapés si llevan ahí torrándose al sol, ¿no? Eso. Sobre todo si a veces son fiestas compartidas, que uno lleva una cosa, otro lleva otra, bueno, pues evitar lo que os digo, Y cosas que tener lleven un poco de mayonesa. ojo, eso. Si veis algo con huevo o poco cocinado, me da igual que si es tortilla o mayonesas, pues si hay más opciones, pues vamos a ir un poco más a lo seguro. Sí. Y sobre todo también cuando viene ese momento de las obras, de lo que se lleva uno, lo que se lleva el otro, o incluso de cosas que llevamos, que a veces queda todo por ahí, es muy importante etiquetar, que no cuesta nada, poner lo que es, ¿vale? Y así sabemos también dónde lo tenemos que guardar o para qué finalidades, dónde lo tenemos que conservar y evitamos confusiones, ¿no? Que no sé, si no, el tupper que tenía que ir a la nevera se ha quedado en la encimera y el de la encimera lo hemos puesto en la nevera, ¿no? Pues sí. En fin, sí. Y luego, pues, errores comunes que a veces, bueno, a veces son errores y a veces son cosas que tú has oído desde pequeño. Sí, mitos. Y mitos y dices, esto es así y luego no sabes, no tiene ninguna evidencia. Sí, es así, ¿Sabes si se lo inventó tu abuela o de dónde ha salido eso? El primero es eso del confiar en el olor-sabor. Si algo os huele o os sabe mal, está claro, filipino. O sea, evidentemente igual no está en buen estado, ¿no? Pero a veces el que algo no nos huela raro o no nos sepa mal, no significa, porque hay muchas bacterias que no cambian ni el olor ni el sabor de los alimentos. Entonces hay que basarse en el tiempo, temperatura, lo que hemos dicho, si algo ha estado fuera 5 horas a 40 grados, aunque te huela bien y te sepa maravillosamente, igual al día siguiente ya no te sabe tan bien. El año pasado yo me peleaba con mi madre por una salsa de tomate, tenía en la nevera, y digo, ¿esto cuántos días lleva aquí? Dice, unos cuantos. Ya, es que eso es peligroso. Y la mujer, claro, abría el tupper y me decía, es que huele bien. Y digo, mamá, ¿no? Hay cosas que no hay que guiarse por el olor y ya no digo poner el dedo. No, se desechan y ya está. Eso viene un poco también, ¿no?, a las sobras sin control, sin ningún tipo de cierre, de etiquetado, de que de repente aparece ahí un trozo de tortilla que uno no sabe si lleva 2 días o 7. Sí. Ya, ojo. Y pasa, ¿eh? ¿Hombre? Y pasa en todas las casas. Que dices, ¿y esto cuántos días llevará hoy? Si no tenemos un buen control, que de ahí la importancia del etiquetado. O sea, no cuesta nada. No. Yo sé que parece muy coñazo, pero es que de verdad, el poner la fecha en la que lo guardamos, no digo en la nevera y ya no digo en el congelador, nos ahorra muchos disgustos porque ya cogemos el tupper, vemos la fecha y ahí ya no hay confusión. Es decir, si lleva 5 días, lleva 5 días, estás olvidada del tupper, no pasa nada, pero eso a la basura. ¿Vale? Totalmente. Y luego, bueno, llevamos un control. Lo que hemos dicho, si vas a hacer un viaje largo, aunque te parezca que la nevera va a ir dentro del coche y tú vayas con el aire acondicionado, es lo que ha dicho María, al final tienes que poner los bloques de hielo, no van directamente, pero tenéis que intentar mantener una temperatura como si estuviese refrigerado, o si ya, ni te cuento si queréis mantenerlo congelado, porque entonces es más difícil y hay que aumentar considerablemente la protección de hielo, muchísima más, y luego tiene que ser una nevera también buena, no sirve cualquier cosa. No, la de picnic no sirve. Por eso, entonces, ojo, a veces no las usamos, ¿no?, las neveras de forma correcta, o la que usamos para intentar transportar algo congelado era solo para llevar algo refrigerado, o la hemos abierto y cerrado 5000 veces. Otro error. Ahora cojo esto, ahora cojo lo otro y venga, abre, cierra. Sí. Cada abre, cierras, ahí se pierden grados de temperatura. Entonces, claro, sobre todo si queremos que eso aguante más horas, pues tenemos que intentar reducir este tipo de conductas, ¿no?, que nos llevan a que se conserve peor todo. El tema de la contaminación cruzada, que ya lo hemos hablado, pues evitar siempre, ¿no? No pelar una fruta después de haber cortado el pollo crudo. Tanto en casa como fuera de casa. Sí. Exacto. Y luego el tema también que decíamos, Mary, de erróneas, ¿no?, que hay a veces sobre la conservación de los olores, ¿no?
si el yogur ha estado fuera mucho tiempo. Da igual. En fin. No, aquí como regla común, acordaros de las 2 horas. Todo lo que lleve más de 2 horas a temperatura ambiente deberíamos desecharlo. Por seguridad alimentaria, que a lo mejor no ha pasado nada, pero ¿para qué nos lo vamos a jugar? Entonces, lo ideal es que ya no lleguemos a pensar si lleva más de 2 horas o menos, es decir, que lo hayamos conservado donde se tenga que conservar antes. Pero si algo se ha quedado ahí, miramos el reloj, oye, que hace menos de 2 horas que hemos comido, vale, lo guardamos y ya está. ¿Que lleva más de 2 horas? ¿Vale? Porque es un riesgo. Entonces, que... probamos, huele bien, sabe bien, ya, pero nos lo jugamos. Y ojo también con otro tipo de alimentos que nos dan como más seguridad, ¿no? El queso curado, ¿no? El yogur que decías, pues bueno, al final debemos ver también las especificaciones. Quiero decir, por ejemplo, en el tema de los lácteos. Hay lácteos que no necesitan refrigeración o que algunos pone conservar en frío. Si pone conservar en frío, señores, hay que meterlo en la nevera. Ahora, si son lácteos que no necesitan frío para la conservación, pues bueno, son quesos o otro tipo de productos ya que están pasteurizados, veremos, ¿vale? Pero siempre intentar respetar la franja de las 2 horas. Yo creo que hemos hecho un remix de todo lo importante, por lo menos para evitar haber malestares que no tienen por qué pasar a mayores, pero bueno, todos seguro que recordamos alguna vez que nos hemos ido fuera de casa y al día siguiente uno estaba vomitando con diarrea o 2-3 veces y se acabó, o a veces, como en nuestro caso, pues te agarras una más gorda, iba a decir un taco y acabas como el Rosario de la Aurora. Pero evidentemente, si reducimos y minimizamos las cosas y organizamos y planificamos bien la nevera dentro y fuera de casa y planificamos el viaje también, reducimos... Yo creo que teniendo en cuenta la higiene, que hemos hablado de higiene de manos, utensilios y evitar contaminaciones cruzadas, buena conservación y un buen refrigerado cuando transportamos fuera de casa, yo creo que con estas 3 cosas en la cabeza ya nos quitamos 90% de los problemas. Luego habrá otras cosillas que siempre se nos pueden escapar, pero higiene, buena conservación y guardar los alimentos etiquetados y envasados y una buena refrigeración. Así es. Bueno, pues llega el gran momento del hoy se come con. Aquí os dejamos a ver si adivináis quién nos acompaña hoy. Hola, soy Irene Ardanaz, soy abogada. Mi verdura favorita son las alcachofas y mi plato estrella favoritísimo de pequeña y de siempre es el puré de calabacín de mi abuela. Hemos vuelto a casa. ¡No falla! ¡No falla! Bueno, seguro. Seguro que desde luego los de aquí la conoceréis. Ella es Irene Arga. En Instagram la podéis encontrar como Irene_Arga. Ella habla de lifestyle, de viajes, en fin, de todo en general. Es abogada de profesión, con lo que también muchas veces nos da tips y consejos imprescindibles. Y bueno, pues es maravillosa y divertida y le agradecemos muchísimo. Sí, muchas gracias por estar aquí este ratito. Sí, que hayas querido colaborar y contarnos tu plato preferido, tu verdura y nada, que gracias y muchísimas gracias a todos los que participáis en esta sección. Y nos queda el Nursetip y el Nutritip de este mes, que ya sabéis que es para nuestra comunidad, en la que tienes toda la información, si nos estás viendo en YouTube, en el cajetín de comentarios, si nos estás escuchando también lo tienes en la caja de la descripción del podcast, que por menos de lo que vale un café, ya sabes que tienes tu receta semanal, tu consejo de salud y tu consejo nutricional. Y la receta no solo en vídeo, sino también en formato descargable, un regalito. Pues sí. Y bueno, pues yo en mi caso, esta vez del Nursetip, ya sabéis que me gusta daros herramientas para que podáis explicarle las cosas a los peques. Es un cuento
bueno, para que entienda la importancia de refrigerar las cosas, de no mezclar un cuchillo para una cosa y para otra, una cuchara para una cosa y para otra. En fin, es el cuento de las toxinfecciones alimentarias, que lo podéis leer este verano. Súper bonito. Y como Nutritip, como sé que os gusta mucho el tema de las recetas, pues os voy a dar unas ideas de recetas para ir de picnic. Son recetas saludables, pero a la vez seguras, fáciles de transportar y que podréis disfrutar pues, con toda la familia este verano. Bueno, pues si os parece, hasta aquí el programa de hoy para los que nos estáis escuchando en las principales plataformas de podcast. A los de YouTube os enseñaremos, lógicamente, la receta de hoy. Un poquito. La receta de hoy va orientada a algo que, bueno, pues que os pueda aguantar bien en un día de picnic. Una receta de verano. Una receta de verano que os va a encantar. Sí. Y nada, y al resto nos vemos el último jueves de julio, que ya sabéis que no descansamos ni julio ni agosto, y lo hacemos por nuestra comunidad. Sí. Así que el resto os beneficiáis Exacto. de que estemos aquí mensualmente para que puedan tener su contenido especial. Y para cualquier duda o consulta, pues ya sabéis cómo encontrarnos, que estaremos encantadas. Acabamos con la frase mágica. Porque hoy se come. Si nos estás viendo es que estás en YouTube, porque si no, imposible de los imposibles. A ver, Mary, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Bueno, aquí vemos mucho colorido, ¿verdad? Eso ya es buena señal. Sí, sí. Si vemos los platos arcoíris, pues aquí tenemos un ejemplo. Pues vamos a hacer un plato de verano. Vamos a hacer una ensalada de arroz y, bueno, le vamos a dar un toque así diferente con el aliño y la mezcla de los ingredientes. Y no os vamos a decir más porque si queréis saber más, os esperamos al otro lado de nuestra comunidad. Así es. Nos vemos en julio. Recordad que no cerramos por vacaciones este año. Aquí, al pie del cañón.